Estas son imágenes del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe para 2023. Les decía que es un informe complejo porque contiene información, pero también porque no se trata solo de hacer un informe de país por país y ya. Vamos a preguntarle a quien nos puede explicar muy bien sobre qué es lo que contiene este informe. Nos acompaña Tania Renón Pancia, ella es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Secretaria, gracias por acompañarnos. Comencemos. Este informe es más que una radiografía de lo que ocurre en los países, son varios capítulos. Empecemos por el eje. ¿Cuál es la situación que ustedes ven en este momento de lo que le dicen quienes están buscando una respuesta a sus inquietudes sobre derechos humanos en la región? Juan Carlos, buenas tardes y muchas gracias por esta pregunta. Lo primero que tengo que decir es que efectivamente el informe es mucho más que un recuento institucional o mucho más que un análisis de la situación de derechos humanos. Es también una memoria de lo que pasa en la región, es una memoria y una conciencia sobre lo que ha pasado en la región en los últimos años. Año con año, la Comisión Interamericana emite este informe que nos permite tener una radiografía longitudinal de cómo se comporta la situación de derechos humanos en la región. Así, por ejemplo, vemos con mucha preocupación algunos debilitamientos a la institucionalidad democrática que los venimos anunciando desde por lo menos hace un lustro en algunos países. Es el caso de especial preocupación en el caso de Guatemala, pero venimos denunciando desde hace más años la situación en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela. Hay una tendencia generalizada de atacar a los órganos públicos autónomos que son contrapeso indispensable en la región, que forman parte de aquellas instituciones que dan cuenta de lo que está haciendo el Ejecutivo, de lo que hace mal o lo que hace bien. Por ejemplo, las Procuradurías de Derechos Humanos, por ejemplo, los órganos judiciales, por ejemplo, aquellos órganos que también están relacionados con el conteo de votos. Vemos que en algunos casos estos están siendo debilitados. Ahora, cuando uno ve el informe, son numerosos capítulos, pero yo quiero destacar algo y es que muchos han encontrado en la comisión en muchos casos la única salida para que alguien les ponga atención. Y la comisión trabaja y ustedes van, acaban de estar en Colombia, hacen visitas en términos que usan ustedes los expertos en temas de derechos humanos in locu. Ustedes van, ustedes sugieren, ustedes recomiendan, pero hay un límite. ¿Tienen la capacidad para atender todas las denuncias que están recibiendo ahora que muchos encuentran un camino para denunciar? Esta pregunta es fundamental porque efectivamente la Comisión Interamericana no solamente hace una radiografía de lo que está pasando, pero también recibe denuncias ciudadanas. Recibir denuncias ciudadanas implica que tras agotar los recursos internos hay personas que acuden a la Comisión Interamericana por distintas violaciones a los derechos humanos. Tenemos casos de desaparición forzada, tenemos casos de tan graves como de identidad de género, de violencia contra las mujeres, de restricciones a los derechos sexuales y reproductivos, restricciones a las poblaciones indígenas a sus tierras. Hoy tenemos un importante avance en casos que hemos enviado a la Corte y la Corte Interamericana es el último resquicio junto con la Comisión, forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hacen posible que haya casos concretos que no solamente benefician a las personas que pidieron el caso, pero benefician a las comunidades. Quiero decirle, por ejemplo, ponerle un ejemplo concreto, el caso Mariada Peña en contra de Brasil, un caso de una mujer víctima de violencia doméstica. Ese caso fue el caso que detonó que en Brasil hubieran leyes específicas de violencia contra las mujeres y luego ese caso irradió a toda la región para que pudieran ocurrir legislaciones específicas en la materia. Esa es la importancia del sistema de casos y peticiones. Un caso puede hacer y echar luz sobre muchos otros casos que están pasando en la región. Quiero ir al capítulo cuarto. Capítulo cuarto habla de la situación. Es un resumen de la situación regional en derechos humanos. Hay casos específicos, pero ¿cómo describiría esa situación regional? ¿Hay avances, retrocesos? ¿Se ve una situación similar en los países?
Bueno, vemos, por ejemplo, algunos temas que se repiten. El capítulo 4 es un capítulo que se divide en dos. En el capítulo 4A, que habla de las tendencias que hemos visto en la región, vemos que siguen avanzando o continúan las violencias contra las personas defensoras y especialmente se han agudizado en personas defensoras de la tierra y el territorio. Pero también vemos algunos casos en los que la institucionalidad democrática, esos espacios que el Estado tiene para dar justicia, se han debilitado. Y luego tenemos el capítulo 4B, que es el capítulo en el que se ponen los países de especial preocupación. Y aquí tenemos a Guatemala, que se incorporó desde 2021, Nicaragua, y tenemos también a Venezuela y a Cuba. Capítulo 6. Habla sobre la estructura y personal de la comisión. Lo que ustedes hacen incomoda a gobiernos. Los gobiernos tienen que ver con la financiación de lo que ustedes hacen. ¿Cuál es la situación actual de la comisión? La Comisión Interamericana tiene recursos que vienen de los propios estados. Eso es lo que llamamos el fondo regular. Y el capítulo 6 es un verdadero espacio de transparencia sobre quién y de dónde se sacan los recursos para hacer nuestro trabajo. Entonces, una gran parte del trabajo sale gracias al capítulo al fondo regular, que son las aportaciones que hacen los estados. Pero la Comisión Interamericana también recibe aportaciones de otros países extrarregionales. Por ejemplo, de la Unión Europea recibimos un estipendio importante para el sistema de peticiones y casos, pero recibimos también de fundaciones, la Fundación Wellspring, la Fundación Ford, una serie Arcus Foundation, una serie de fundaciones que están interesadas en el avance de los derechos humanos de la región y que financian parte del sistema, especialmente en elementos temáticos, por ejemplo, personas afrodescendientes, el avance de la agenda de los derechos indígenas, el avance de la agenda de niños, niñas y adolescentes. Entonces, tenemos distintos financiamientos que nutren al fondo regular, que hoy por hoy, como bien lo apunta el capítulo 6 y que es un ejercicio de transparencia, el fondo regular hoy es insuficiente. Para terminar, secretaria, ¿qué le dice usted a quienes nos ven y han escuchado hablar de la comisión y tienen inquietudes? ¿Qué puede hacer la comisión por ellos y qué deben hacer ellos para que la comisión los pueda escuchar? La Comisión Interamericana puede tener funciones distintas de monitoreo de situaciones de derechos humanos y por eso recibimos y dialogamos con todas las voces de la región. Recibimos cientos de aportaciones y denuncias de lo que pasa en regiones concretas y en nuestra página web hay un espacio especialmente de atención a personas usuarias. Recibimos solicitudes de medidas cautelares para personas que están en especial riesgo y recibimos peticiones y casos para aquellas personas que han agotado las vías internas de su país. Tania Renaud Pansi es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estábamos hablando sobre el informe anual de esa entidad. Muchas gracias, secretaria, por estar en Directo USA.